Hola, la vida del artista urbano es dura en invierno porque cuando hace un día así nublado, que amenaza lluvia, con frío, dibujar en la calle es complicado y entonces hay que buscar refugio en algún interior que tenga buena luz y donde se pueda estar tranquilo dibujando. Yo en este caso me voy a venir al hall de un hotel que hay aquí que en Azca, en Madrid, que se llama Canopy y me voy a sentar a dibujar aquí en un bar que hay a la derecha según entras. Se entra por estas puertas de cristal, es el lobby del hotel y aquí a la derecha hay un bar que se llama Escándalo que donde te puedes sentar aquí, hay buena luz y me voy a sentar aquí en esta mesa y voy a dibujar lo que ves ahí al fondo. Como veis, se trata de una vista con un punto de fuga que está más o menos en el centro de la imagen. Entonces voy a empezar haciendo primero la línea del horizonte. La línea del horizonte estaría, si hubiera alguna persona sentada al fondo, que ahora mismo está vacío el bar, pues sería la cabeza de esa gente. O sea que estaría un poquito por encima de los asientos para que os hagáis una idea. Entonces voy a empezar dibujando esta columna grande que hay aquí. Este sería el punto de fuga que he marcado sobre la línea del horizonte, igual que cuando dibujo en la calle, pues la misma historia de perspectiva, línea de horizonte, punto de fuga, etcétera, que podéis ver en otros vídeos que os enseño ahí arriba para que los veáis luego si queréis, tenéis interés. Y entonces la idea aquí, la forma más fácil de plantear este dibujo es empezar por el escenario grande, que sería el rectángulo ese del fondo que he dibujado, y sobre ese rectángulo, que sería el fondo de todo el espacio, sin contar columnas ni entrantes ni salientes, voy a ir colocando ya las columnas estas grandes, siempre guiándome por el punto de fuga que he establecido ahí al centro con una cruz y que eso me sirve para fijar la perspectiva de las líneas superiores e inferiores de los elementos. Las líneas verticales, como siempre, pues son verticales, no tienen más problemas. Y entonces, en función a ese punto de fuga, voy marcando los grandes bloques de perspectiva que hay. Aquí he marcado las dos divisiones que hay en la ventana de la derecha y ahora estoy haciendo otra columna que hay ahí. Esto que estoy haciendo es un cuadro que hay aquí al fondo y ya luego a partir de aquí hago la columna de la izquierda, que sería ya la última por la izquierda del dibujo. Y aprovecho este punto de fuga de aquí para hacer también los focos del techo, que veis que hay varios focos en el techo de madera y como están alineados pues siguen también la misma perspectiva, el mismo punto de fuga que el resto de los elementos de la imagen, que es una imagen no muy complicada con un punto de fuga solo. Entonces ya a partir de aquí, en la parte de abajo, voy a ir poniendo los grupos de mesa y silla. Como veis no distingo de momento entre mesa y silla, hago simplemente un bloque grande que engloba tanto a los sillones estos pequeños que hay como a las mesas. Aquí en primer plano voy a dibujar mi mesa, la mesa que está aquí sobre la que estoy, y en ella voy a colocar un bol de patatas, una cerveza, una botellita que hay con unas ramas de lavanda, creo que es, y luego un código QR que hay para ver la carta. Luego ya a partir de aquí el fondo sería una curva así haciendo la forma de la mesa y luego ya de fondo se ve algún pequeño sofá de estos por aquí. Y a la derecha del todo veis que hay un bloque de asientos, son unos asientos así altos con una mesa en medio y que ya a la derecha tienen el ventanal de la calle. Entonces lo planteo primero como un bloque grande dividido en dos, porque me va a caber dos asientos ahí
a la derecha, y una vez que tengo ya el bloque grande lo voy dividiendo en los asientos con su forma, con la parte de respaldo, la parte de asiento, etcétera. Luego ya aquí a la izquierda lo que me faltaría es un trozo de la barra del bar. Esta es la parte de arriba, esta es la parte de abajo, que acabaría más o menos por ahí. Y como veis, todo va también en función al punto de fuga, tiene su perspectiva. Y ya aquí, pues simplificando un poquito, voy a poner una botella y un par de vasos, de copas. Luego ya aquí acabaría por la izquierda el dibujo, y ahí en medio pues voy a poner también a lápiz una planta, lo más esquemático de la planta para saber que va a ir situada. Aquí otra plantita y aquí al fondo una puerta. Con esto ya más o menos daría por acabado el dibujo a lápiz. Ahora voy a empezar con un rotulador del 02, 01 podéis usar, que sea finito. Y voy a empezar a dibujar siempre que dibujo con rotulador, ya os lo he dicho en otros vídeos. Aconsejo empezar por lo que está más cercano a nosotros. En este caso sería el vaso de cerveza, que tiene al lado la botellita esta con las ramas de lavanda. Hago un poquito las ramitas que entran dentro de la botella, y luego por arriba pues tiene algunas hojas y luego algunas flores. Luego ya me pongo con el código QR, que es una especie de plástico así doblado que hay ahí para mirar la carta. Todo esto, como veis, lo hago lo más simplificado posible. Luego el bol de patatas, que tiene esta forma así un poco irregular, que no es un bol horizontal por arriba, sino que está un poco inclinado, y ya dentro pues le marco las siluetas de alguna patata para que se vea más o menos la forma. Luego ya con el color amarillo quedará claro que son patatas, pero de momento hago la forma más básica, y luego ya lo que viene detrás sería la mesa, todo el arco este de la mesa que tengo en primer plano. Esta mesa, como veréis, está por debajo de la línea del horizonte, entonces se ven las partes de arriba de los vasos y de los boles y eso. Y luego ya el plano siguiente serían los sillones que se ven por detrás de la mesa. Luego aquí a la izquierda se ve ya algún sillón un poquito más detallado y más completo. Este lo voy a hacer de frente, que sería uno rojo que hay ahí. Son sillones bajitos, porque son mesas bajas estas donde estoy yo. Luego asoma algún otro por ahí, y aquí a la izquierda, entre este sillón y la barra, voy a hacer otro que estaría de espaldas. Y luego asoma un poquito por ahí una botellita que hay y algún respaldo de algún sillón. Como veis, todos los el primer plano que he hecho del bodegón y eso me ha tapado bastante todos los sillones que eran complicados de dibujar. Luego ya por detrás de los sillones estaría la planta, que al principio el lápiz he dibujado simplemente los tallos para hacerme una idea por dónde va, y ahora pues ya voy haciendo las hojas estas grandes que tiene esta planta. No tengo que ceñirme exactamente a la realidad, como veis, simplemente pues voy haciendo al tamaño que tiene la planta, voy haciendo distintas hojas que queden más o menos armoniosas y que no sean todas muy iguales, para que no parezca muy artificial la planta, sino que haya alguna que esté un poco más caída, otro más de pie, una más doblada, etcétera. La planta la puedo dibujar un poquito a mi antojo para que me encaje y para que me tape o me deje ver todos los elementos que yo quiero. Luego ya aquí a la izquierda dibujaría la barra, que está por delante ya de todo el fondo. En esta barra también dibujo un poco la silueta de una servilleta que hay aquí colgando, unas botellas y unas copas.
Son dibujos muy simples de esto. Las copas veis que son simplemente 2 o 3 rayas. Y ya luego al fondo dibujaría el sillón, este corrido rojo que hay, que está debajo de los cuadros del fondo del todo. Y ya luego voy a por la columna. Veréis que aunque he dibujado poco a lápiz y he dejado casi todo para hacerlo a rotulador, el papel queda bastante sucio porque veis que al ir pasando la mano sobre el papel voy emborronando todo, voy corriendo el lápiz de un sitio a otro. Por eso os recomiendo siempre que hagáis en lápiz lo mínimo posible, las formas más básicas del dibujo, y luego ya a rotulador vayáis dando un poquito más de detalle y perfilando las cosas. Todo lo que no tenga perspectiva muy complicada os recomiendo que lo dejéis para el rotulador, como por ejemplo estas mesas de aquí en medio entre los sillones, la forma de los sillones, etcétera. Y hagáis a lápiz simplemente la estructura básica que tiene un poco de perspectiva, que puede ser más complicada hacerla directamente a rotulador. Entonces ya pues voy pasando a rotulador todo esto. Aprovecho por ejemplo aquí para meter una lámpara que no había metido a lápiz, pero que veo que está ahí, puede ser un elemento interesante para dibujar. Luego ya acabo los cristales de la derecha y ya voy siguiendo la columna. El reborde este que tiene iluminado en la parte superior de la columna. Marco los laterales del respaldo de los asientos y aquí voy a meter una planta. Aquí realmente hay 2 o 3 plantas, si lo veis bien en la foto, pero voy a meter como una masa de plantas porque es muy pequeñito y tampoco me interesa meterme mucho detalle ahí. Luego ya me metería con las columnas, que sería lo siguiente que hay a la distancia, según vamos alejándonos. Y después de las columnas ya pondría el final de la habitación, y el cuadro este grande que hay es un marco muy grande, como un panel, un mural, y dentro tiene sus cuadritos. Entonces estos cuadritos podéis seguir más o menos el patrón de cuadros que hay, los tamaños, etcétera, pero bueno, básicamente si hacéis un collage de cuadros diferentes, de distintas formas, que tenga un hexágono, un círculo, un rectángulo, o alguno horizontal, otro vertical, uno pequeño, uno grande, etcétera, pues dais la impresión de que hay eso, un conjunto de cuadros ahí, pero no tienen por qué ser exactamente los mismos que veis en la imagen. Luego ya me metería con los focos, que veis que están siguiendo un poquito una línea de perspectiva y están en el techo, y con eso prácticamente ya daría por acabado el rotulador. Empiezo ahora el color. Voy a hacerlo con un pincel de agua, porque tampoco tengo mucho espacio aquí para poner el agua y los pinceles, etcétera. Entonces voy a empezar haciendo colores muy suaves de grises, distintos tonos de grises. En la parte, la luz viene del ventanal de la derecha sobre todo, entonces la parte izquierda estarán un poquito ya en sombra y esta parte del fondo también está un poquito en sombra. El tono predominante es bastante claro en cuanto a las superficies de las columnas, suelos, etcétera, y luego lo que tiene oscuro, por ejemplo, es todo el techo, que es de madera, y algunos de los sillones que son de color. Juega muy levemente con los colores, con blanco, marfil y rojo la decoración, y lo que más color va a tener van a ser las plantas y lo que está en primer plano, que es la cerveza y las patatas y eso. El resto va a ser bastante monocromo, va a ser en tonos de grises, entonces intentad que sean tonos de grises levemente diferentes. En el suelo le da un tono de gris con un poquito más de naranja o de marrón para que tenga un tono más cálido, mientras que el gris del fondo del todo veis que es un poquito más azulado. Entonces ya son matices muy leves, pero en una imagen como esta, que tiene tonos de grises muy poco diferenciados, es importante hacer grises con un poquito de dominante de un color, de otro, o algunas tirando a rojizo, otras a azul, etcétera. Ahora voy creando el color del marrón del techo.
para ir haciendo el techo. Normalmente voy dibujando de lo más grande a lo más pequeño y de lo más claro a lo más oscuro. En este caso el techo es bastante más oscuro que el fondo, pero como es una superficie muy grande, pues lo voy haciendo ya. No sé si apreciáis en la foto que las bandas del techo son bandas de madera horizontales, digamos, según las veo yo. Pero en este caso las voy a poner verticales porque de esta forma, guiándome por el punto de fuga de antes, como veis, todas estas líneas van al mismo punto de fuga y acentúan un poquito la perspectiva y la profundidad que tiene la imagen. Si hiciera las bandas horizontales, no me daría tanto sensación de perspectiva y de profundidad y quedaría mucho más plano el techo. Entonces me tomo la libertad de cambiar el sentido de las bandas de madera para que vayan hacia el fondo, y de esta forma pues acentúo un poquito la profundidad que tiene el dibujo y la distancia que hay entre el primer plano y el último. Estos son detalles que realmente, incluso si se lo enseñas a alguien del hotel, el dibujo no va a notar la diferencia porque simplemente pues se ve que es un techo de madera y la dirección de las láminas de madera no es fundamental en el dibujo, pero son trucos que ayudan a dar un poco de profundidad y de espacio dentro de un dibujo que es bidimensional. Como veis, la parte de arriba la dejo un poquito suelta para que se vea un poquito los trazos verticales que hay en la parte esta del techo y se note más la separación en lamas, se vea que no es un techo uniforme de madera, sino que tiene sus separaciones. Y ahora ya voy a meterme con otro color grande e importante en el dibujo, que es el rojo. Voy a empezar por la parte más grande, que sería todo el respaldo y los asientos de estos sillones de aquí. De momento lo voy a dar todo uniforme en un color claro y luego pues ya daré un poco más de sombra en la parte izquierda de los sofás porque la luz entra por la derecha y estará un poco más en sombra los laterales. Reservo un poquito lo que es la mesa, lo poquito que se ve de la mesa. Y luego ya pues aprovecho el rojo para dar un poquito del bol este de aquí de las patatas, para dar también algunos de los sillones pequeñitos que hay ahí. Todo eso pues voy a dar un color rojo de base que luego pues puedo meter alguna sombra por ahí. Eso, esto que estoy dando es el color más claro, digamos, más brillante. Doy también el sillón este de ahí del fondo. Aquí lo importante, por ejemplo, es que no se toquen mucho los sillones rojos, o sea, que entre uno rojo y otro rojo haya uno blanco para que vayan alternándose y se note bien la forma de uno y de otro. Ahora voy a hacer un color verde brillante para dar la primera capa de las plantas. Voy a empezar por la planta más grande, esta de aquí, que tiene unas hojas muy grandes. La estoy dando en un color verde un poquito amarillento, bastante brillante, para luego ya dar alguna sombra por ahí y darle un poquito de volumen a esta planta. También aprovecho para dar un poquito en este tarro de primer plano que está sobre la mesa, de que tiene unas plantas, unas ramitas de lavanda, y luego esta planta del fondo también, que como veis la hago como una masa de verde con su contorno de hojas y eso, pero prácticamente como una mancha de verde que luego oscureceré en algunas zonas y eso. Ahora voy a pasar a otro color brillante que hay, que es el amarillo de la cerveza. Dejo un poquito de blanco, como veis, para la espuma y luego también le doy este color a las patatas.
Ahora voy a aclarar mucho este color para crear un color crema así un poquito beige para los sillones que, como veis, no son blancos del todo, sino que tienen un tono así un poco beige. Me ha salido un poquito naranja, así que lo mezclo con un poco de azul mientras que está húmedo y ya ahí mismo pues me da un color más parecido al que tienen, que es un beige así no demasiado amarillento pero tampoco muy azul. Esto es algo que podéis hacer mientras que está húmedo lo que estéis dibujando, mientras que todavía tenga agua pues podéis corregir un poquito el color echándole otro color diferente como este que yo he dado un poquito de azul sobre los sillones y así corregir sobre la marcha el color que hayáis dado si no os ha salido el que habéis pensado en un primer momento. Esto es imprescindible que sea en húmedo porque cuando ya vaya secando, ahora dentro de 2 o 3 minutos ya eso no podría hacerlo porque se notarían las pinceladas azules sobre el color beige que he dado. Aprovecho también para hacer un poquito estas lámparas que tienen un color así ocre. Y ahora cojo un poquito de gris para hacer esta cristalera de aquí. Es una puerta de emergencia que hay al fondo. Veis que dando unas pinceladas en diagonal sobre una superficie crean la sensación un poco de reflejo y dar la impresión de una forma muy simple, muy básica, de que hay un cristal ahí. Lo mismo hago en el lateral en el ventanal que tengo a la derecha. Realmente en el ventanal lo que tendría que hacer es que se viera el exterior un poquito más rebajado de color y eso, pero bueno, a este tamaño tampoco me puedo meter en mucho detalle y de esta forma haciendo diagonales así un poco azuladas que da el aspecto de cristal. Luego ya pues como tengo este color, lo voy a oscurecer un poquito para ir haciendo las partes más oscuras, como los laterales de estos sillones y la mesa de aquí de las bebidas y el aperitivo. Esto lo voy a dar un color negro muy intenso de fondo, que como veis es un mármol negro que tiene unas vetas blancas. Entonces le voy a dar lo más intenso posible y ya cuando esté seco del todo pues le voy a pasar un rotulador blanco para hacerle las vetas blancas del mármol. De momento lo hago lo más intenso que puedo, le doy un par de capas o 3 para que quede bien intenso y que se vea luego bien el rotulador. Ahora lo que voy a hacer es imitar un poquito la textura de los ladrillos. Son ladrillos blancos, por lo tanto realmente el ladrillo tendría que ser blanco y la parte de sombra, digamos, del interior, pues en oscuro. Pero para ir un poco más rápido, para no tardar tanto al hacer todo ese recuadre de todos los ladrillos, pues lo hago así en gris claro y ahora con un papel muy limpio lo voy secando para que quede una trama muy clara de ladrillo, que dé la impresión de que es una trama de ladrillo lo que hay en la columna, pero sin que sea realmente el color verdadero, que sería un poquito más blanco, pero bueno, dar un poquito esa sensación sin que te lleve mucho tiempo ir ladrillo por ladrillo haciendo las sombritas y todo eso, que sería lo correcto, digamos. Luego en el lateral que está un poquito más oscuro, ya con un color algo más oscuro de gris, pues hago también una especie de manchitas ahí para dar la sensación de ladrillo en la columna ahí al fondo. Ahora lo que haría ya, ahora que está seco todo el dibujo, pues voy a ir haciendo detalles más pequeñitos, como por ejemplo estos cuadros de aquí del fondo. Y esto no lo voy a hacer ya a rotulador porque son detalles muy finos y tienen que ser muy intensos, entonces si lo hago a pincel pues quedaría un poquito más, no tan fino y tan delicado los detalles y quedaría más suave, entonces tardaría un poquito más, tendría que dar varias capas, etcétera, y lo que se trata aquí es de intentar hacer el dibujo lo más rápido posible, aunque estoy en un sitio agradable, tranquilo y sin prisa, pero tampoco puedo estar aquí todo el día
haciendo el dibujo, así que intento hacerlo lo más rápido posible. Aquí en el fondo veis que tiene una trama así como de azulejos blancos y negros, pues hago una tramita así como de puntos que recuerde un poquito el fondo. No tiene por qué ser exacto 100%, sino dar un poquito la impresión de que hay ahí una trama de blanco y negro que hace diferente esa pared del fondo. Ahora ya con el rotulador rojo intento hacer también algún detallito de aquí para dar la impresión de que son cuadros en negro, rojo y blanco, y con eso ya daría por terminada esa parte del dibujo. Ya prácticamente queda muy poco del dibujo, simplemente algún detallito de rotulador, repasar alguna línea como esta que estoy dando aquí de los objetos que están en primer plano. Así, al hacer más gruesa la línea, pues destaca un poquito más el primer plano. Y ahora voy a hacer lo que os dije del rotulador blanco, que es hacer las vetas del mármol, estas que veis aquí en la mesa, ¿veis? Pues eso, para hacerlo en pincel sería complicado, y entonces lo que hago es hacer el fondo negro, lo más negro posible, y ahora con el rotulador blanco voy imitando más o menos como unas líneas así ramificadas que imitarían la veta del mármol, y de esta forma lo soluciono de una forma rápida y bastante efectiva. Bueno, pues os animo a salir a la calle y dibujar, aunque haga un día frío y lluvioso, buscaros una cafetería o un bar que tenga buena luz y buena mesa y a dibujar. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.